buenos días. Estamos a viernes 29 de noviembre de 2024. Seguimos avanzando, los días no se detienen y tampoco nuestra lectura, ya muy cerca de concluir el año y la lectura de toda la Biblia. Nos toca leer en Esther, capítulo 4 al 6 y Apocalipsis 2. Meditaremos en Esther 4 del 12 al 14. Escuchemos la lectura que Eli nos trae esta mañana. Esther, capítulo 4, versículos 12 al 14. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: No pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Muchas gracias, Eli. Mujeres llamadas por Dios. En esta historia bíblica, Mardoqueo destaca el objetivo de Dios de haber colocado a Esther en una posición de honra e influencia. En la Biblia se presenta una larga lista de mujeres llamadas por el Señor para desempeñar una importante tarea en el reino de Dios. Hoy las mujeres ocupan puestos que antes ocupaban solo los hombres. La Biblia, a pesar de haber sido escrita en Oriente en una cultura predominantemente masculina, ya proyectaba esa revolución femenina en todas las áreas de la sociedad y presenta una extensa lista de mujeres que tenían posiciones de privilegio y ejercían influencia en aquellas sociedades antiguas. Yo quiero hoy tomar este tiempo para hacer un detalle de algunas de las mujeres mencionadas en la historia bíblica. No soy feminista, al contrario, entiendo el rol de la mujer y la masculinidad que está lamentablemente siendo atacada y deformada completamente en nuestra sociedad actual. Dios nos ha dado un rol a cada uno. Pero a pesar de que se malinterpreten mis palabras en favor del feminismo agresivo, que vuelvo a decir, estoy absolutamente en contra de él, porque creo que la mujer tiene su lugar en la iglesia, en el hogar, en el matrimonio y un rol maravilloso que Dios le ha dado, yo quiero hoy destacar la función de algunas de ellas en la palabra, la importancia que tienen en las Escrituras. No vamos a leer todas las citas porque sería imposible en el tiempo que tenemos. Primeramente, Eva fue llamado por Dios para ser la madre de todos los vivientes en Génesis 3. Más tarde, Agar fue llamada por Dios para representar a la mujer despreciada, pero amparada por el Señor. Lo que esta mujer padeció en el hogar de Abraham y de Sara es muy difícil de aceptar. Aún así, Dios la conocía y la bendijo y la usó. Sara, que también de alguna manera hizo tanto daño a Agar, fue llamada por Dios para ser madre de naciones. Luego nos encontramos con Rebeca, llamado por Dios para engendrar 2 naciones en su vientre, Génesis capítulo 25. Lea, llamada por Dios para ser la madre de Judá, cabeza de la tribu mesiánica, Génesis capítulo 29. Lea fue una mujer también despreciada y que no aceptó el hecho de ser segunda en la vida de su marido y luchó contra eso, tristemente amargada por la utilización que su padre
hizo de ella, y eso le entristeció toda la vida. Raquel fue llamada por Dios para ser una de las matriarcas de Israel. Génesis capítulo 30. Era la preferida de Jacob, amada por Jacob, y dio a luz a José, cuya historia en el Génesis nos bendice y nos enseña tantas cosas. Entramos en Éxodo y nos encontramos con Jocabed, llamada por Dios para educar a Moisés, el principal legislador de toda la antigüedad. María fue llamada por Dios para ser la primera profetisa de la historia israelita, la hermana de Moisés, a la que luego más tarde el Señor tuvo que reprender de una manera muy seria, junto con su hermano Aarón. Pero aún así cumplió una función extraordinaria y su cántico está plasmado en Éxodo capítulo 15 y nos bendice y nos desafía como uno de los cánticos más hermosos de la Escritura. Entramos en el libro de Josué y nos encontramos con Rahab. Fue llamada por Dios como símbolo de la mujer redimida. Su historia luego aparece reflejada en Hebreos capítulo 11 y nos sorprende de una manera maravillosa, no solo por eso, sino también porque entra en la genealogía, nada más y nada menos que del Señor Jesucristo. Luego en el libro de Jueces nos encontramos con Débora, una mujer llamada a ser jueza, la primera jueza de Israel. En el capítulo 4 vamos a encontrar su historia y cómo ella es honrada y un instrumento en las manos del Señor, gobernando aquella nación que en ese momento estaba totalmente descabezada. Nos encontramos con Jael, llamada por Dios como símbolo de la mujer valiente, matando a Sísara y quedando plasmada su historia con una victoria que Dios da al pueblo de Israel a través de una mujer. Algo realmente extraordinario. Llegamos luego al libro de Ruth, uno de los libros más dulces y preciosos de la Biblia, llamada por Dios como símbolo de la nuera perfecta. En 1 de Samuel nos encontramos con Ana, llamada por Dios como símbolo de la madre que ora, la oración de Ana, pidiendo a Samuel, y luego la oración de Ana entregando a Samuel un anticipo de la oración mesiánica también de María, contenida en el Evangelio de Lucas. La historia sigue corriendo y nos encontramos luego con Abigail, llamada por Dios como símbolo de la mujer prudente. Su historia está en el primer libro de Samuel, capítulo 25, y nos habla claramente de cómo Dios respalda, cuida y levanta a una mujer que había sido maltratada por el necio de su marido. Nunca en la Biblia se llama al sometimiento a los malos tratos. Si estás sufriendo malos tratos en tu matrimonio, no tienes por qué quedarte en esa posición. Busca la libertad. No te llama Dios a permitir que tu marido te maltrate. Esther, llamada por Dios como símbolo de la mujer patriota, una mujer que pone su pueblo por encima de su seguridad personal y entiende, como acabamos de leer hoy, lo que Mardoqueo le dice: Dios te ha colocado allí por una razón. Qué maravillosa seguridad y qué perspectiva para la vida. Llegamos al Nuevo Testamento y nos encontramos con María. Fue llamada por Dios para ser la madre del Salvador del mundo, Lucas 1. Elizabeth
fue llamada por Dios como símbolo de la mujer llena del Espíritu Santo. Marta fue llamada por Dios como símbolo de la mujer que trabaja en el hogar. A veces la criticamos y la comparamos con María de Betania, llamada por Dios como símbolo de la mujer que adora a los pies del Señor. María Magdalena fue llamada por Dios como símbolo de la mujer liberada por Cristo, en Lucas capítulo 8. Llegamos a Hechos de los Apóstoles y nos encontramos con Dorcas, llamada por Dios como símbolo de la mujer piadosa. Hechos 9. Lidia fue llamada por Dios como símbolo de la mujer empresaria que se convierte al Señor en Filipos, Hechos capítulo 16. Priscila fue llamada por Dios como símbolo de la mujer misionera que acompaña a su esposo en el ministerio, Hechos capítulo 18. Febe fue llamada por Dios para ser la primera diaconisa, Romanos capítulo 16. Y finalmente Loida fue llamada por Dios como símbolo de la abuela que educa a su nieto en el camino del Señor. 2 Timoteo capítulo 1, versículo 5. 25 mujeres hemos mencionado en estos 10 minutos. En la Biblia se enaltece el enorme valor de la mujer. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Proverbios 31:10. Hay, como hemos visto, una extensa lista de mujeres, entre otras en el Nuevo Testamento, sanadas por Jesús, que le servían en el ministerio que él llevó a cabo durante su peregrinaje terrenal. El ministerio de las mujeres en la iglesia es un pilar fundamental para el crecimiento y vitalidad de la iglesia. Con sus dones únicos y perspectivas diversas, las mujeres aportan una riqueza inigualable al cuerpo de Cristo. Desde la enseñanza, el discipulado, hasta el servicio comunitario y la oración, ellas desempeñan un papel crucial en la edificación de la fe y en la creación de congregaciones que funcionan como verdaderas familias espirituales que destacan por su compasión, su sensibilidad, empatía y capacidad para conectar con otros, las convierten en líderes espirituales excepcionales, capaces de inspirar y motivar a quienes las rodean. Amado Padre, en esta mañana tomamos estos minutos para darte gracias por nuestras hermanas en la fe. Tantas veces despreciadas, arrinconadas. Señor, tú las has colocado, las has dotado con dones espirituales, las usas de una manera maravillosa para llevar adelante el testimonio de la iglesia alrededor del mundo. Queremos honrarlas hoy, darte gracias por ellas, por nuestras esposas, nuestras hijas, nuestras madres, nuestras abuelas, que han dejado una huella enseñándonos el temor de Dios. Señor, gracias por ellas. Bendícelas hoy. Renueva sus corazones y que en las iglesias sepamos dar gracias y valorarlas como tú esperas que lo hagamos. Lo pedimos hoy en tu nombre. Amén. Os espero, Dios mediante, el lunes, después de un fin de semana que sin duda será muy especial en la iglesia Revive. Manteneos bendecibles y recordad, lo que te deleita, te dirige. Buenos días.